El Internet de los animales es una tecnología avanzada que conecta a los animales con dispositivos inteligentes mediante sensores, redes de comunicación y algoritmos complejos. Esta red permite recopilar, transmitir y analizar datos sobre el comportamiento, la salud y el entorno de los animales, proporcionando una visión más completa de cómo interactúan con su medio. Estos sistemas no solo se colocan directamente en los animales, sino que también incluyen dispositivos en sus hábitats, como cámaras de monitoreo o sensores ambientales. Estos dispositivos capturan información sobre el entorno en donde viven los animales, como los océanos, bosques, planicies o granjas, lo que permite obtener datos adicionales que enriquecen el estudio de sus interacciones con su ecosistema. En este contexto, el Internet de los animales ofrece innumerables aplicaciones. Los animales pueden ser equipados con sensores capaces de medir variables como la ubicación, temperatura corporal, velocidad, ritmo cardíaco y patrones de movimiento. La integración de estos datos biológicos y ambientales transmitidos de manera eficiente a través de redes celulares, satelitales u otras tecnologías permiten a los investigadores monitorizar y analizar la información en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo del Internet de los animales. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos sitúa en el contexto perfecto para el programa de hoy. En esta oportunidad, Internet de los animales, esta rama del IoT o Internet de las cosas, está fusionando naturaleza y tecnología. A través de sensores avanzados, inteligencia artificial y redes de comunicaciones globales se transmiten datos casi siempre en tiempo real para que los expertos, científicos o especialistas tomen decisiones informadas para proteger la vida animal. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo está evolucionando el Internet de los animales desde la perspectiva científica. Antes de empezar con el programa, ya saben, les voy a pedir por favor que se suscriban, le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS, se sumen al canal de WhatsApp en donde estamos todos y estamos informados acerca de las últimas novedades del canal y ahora sí, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación de hoy, les comento que fue liderada por la doctora Michelle Gero y equipo del Instituto Oceanográfico Woodhull en Estados Unidos. Este estudio científico se centra en las focas de Weddell en la Antártida. Este equipo de investigadores logró estudiar estos fascinantes animales a través de inteligencia artificial, sensores IoT avanzados y redes de comunicaciones satelitales, lo que permitió obtener una comprensión muy profunda de su comportamiento en este difícil entorno. Vamos a ver de qué se trata. El estudio realizado en la bahía de Ross, en la Antártida, registró los patrones de buceo de las focas de Weddell utilizando sensores IoT avanzados. Estos dispositivos conectados a los animales recogieron datos en tiempo real sobre su fisiología y comportamientos, como la profundidad, la duración de los buceos y el tiempo de recuperación en la superficie. La información se envió mediante tecnología satelital y fue analizada para entender cómo las focas ajustan sus comportamientos en función de las variaciones de luz ambiental y las fases lunares. Las focas de Weddell siguen un ritmo circadiano influenciado principalmente por la luz. Este estudio demostró cómo ajustan su comportamiento de buceo durante las extremas condiciones de luz polar, tanto en el día como en la noche polar. Los dispositivos de monitoreo permitieron a los científicos medir cómo las focas adaptan sus inmersiones a las fluctuaciones en la luz, optimizando su fisiología y maximizando la eficiencia en la caza. Además, gracias a adaptaciones fisiológicas con un mayor volumen de sangre y hemoglobina, las focas de Weddell pueden bucear a profundidades de hasta 900 metros y durante 96 minutos. Sin embargo, los sensores de oxígeno en tiempo real permitieron medir el consumo de oxígeno de las focas, lo que facilitó la identificación de cuándo alcanzaron su límite aeróbico. Su comportamiento se ajusta a la teoría del forrajeo óptimo, maximizando la ganancia energética y favoreciendo inmersiones profundas antes del mediodía para cazar con mayor eficiencia. En conclusión, este estudio demuestra cómo las focas de Weddell sincronizan su biología con las extremas condiciones ambientales. Los datos obtenidos no solo ofrecen una comprensión más profunda de sus estrategias de vida y adaptación, sino que también brindan información valiosa para la conservación y el estudio de las especies en entornos extremos. Con respecto a la segunda investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por Jean Mao y equipo de la Universidad de Tongji
Shanghái, en China. Este estudio explora cómo interpretar las emociones de los perros a través de sus expresiones faciales utilizando inteligencia artificial. Aunque es un campo emergente, estos investigadores van por buen camino. Vamos a ver los detalles. Este estudio utiliza redes neuronales convolucionales para leer las expresiones faciales de los perros y comprender mejor sus sentimientos. El desafío principal aquí es que las expresiones faciales de los perros son muy diferentes a las de los humanos, lo que dificulta el uso de técnicas convencionales. Para solucionarlo, los investigadores emplearon DeLib, una herramienta de detección facial para perros, y mejoraron las redes neuronales con un algoritmo de optimización llamado WOA, que mejora la precisión en el reconocimiento de sus emociones. El algoritmo WOA, inspirado en el comportamiento de caza de las ballenas jorobadas, optimiza soluciones mediante la interacción entre las ballenas, simulando un proceso de búsqueda de la mejor respuesta. Sin embargo, el algoritmo WOA tradicional presenta algunas limitaciones, lo que llevó a los investigadores a mejorarlo, creando el eWOA. Estas mejoras permitieron al algoritmo optimizar los parámetros de la red neuronal, previniendo el sobreajuste y mejorando la capacidad de generalización, lo que aumenta la eficiencia del modelo. Este estudio demuestra que el modelo logró una precisión significativamente mayor en el reconocimiento de expresiones faciales de los perros en comparación con métodos tradicionales. En conclusión, este estudio mejora nuestra comprensión de las emociones de los perros y demuestra cómo la inteligencia artificial y los algoritmos de optimización pueden transformar la interacción humana y la comunicación con los animales. Sin embargo, aún se requiere más investigación para profundizar en este campo y explorar todo su potencial. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que fue liderada por la estudiante de doctorado Wai-Ning Indrar y equipo de la Universidad de Miyazaki en Japón. Este estudio presenta un sistema automatizado basado en cámaras y un modelo de computer vision que permite predecir el tiempo de parto de las vacas. Este sistema predice el parto con un margen de error de muy pocas horas, lo que permite intervenciones oportunas mejorando el bienestar animal. Vamos a ver de qué se trata. Predecir el tiempo de parto en el ganado es esencial para asegurar el bienestar animal. Los métodos tradicionales de monitoreo son laboriosos y propensos a errores humanos. Esta investigación ha desarrollado un sistema automatizado que permite detectar y clasificar a las vacas según si necesitan asistencia durante el parto, prediciendo el momento exacto de este evento crucial. Para lograr esto, los investigadores emplearon una cámara de vigilancia de 360 grados con una lente ojo de pez y un modelo YOLO V8 personalizado. Este modelo es capaz de identificar vacas incluso en ambientes con mucha interferencia como personas o vehículos, asegurando una identificación precisa. El sistema también cuenta con un algoritmo de seguimiento especializado que mantiene el registro de la vaca durante todo el proceso, incluso si se oculta temporalmente, algo común en los corrales. El sistema clasifica las vacas en normales, o sea, sin necesidad de asistencia, y en anormales, que requieren ayuda durante el parto, analizando tres características del movimiento: distancia recorrida, aceleración y área del triángulo formado por sus movimientos. Además, predice el momento exacto del parto utilizando métricas acumuladas, lo que permite a los ganaderos intervenir a tiempo, asegurando el bienestar de los animales y optimizando los recursos de la granja. En pruebas personalizadas con 20 vacas durante un periodo de 12 horas, el sistema logró una precisión del 99% al clasificar a las vacas como normales o anormales. Para la predicción del parto, el sistema logró predecir los partos con un margen de error de entre 1 y 6 horas para la mayoría de las vacas, mejorando significativamente la gestión del ganado y asegurando intervenciones oportunas. En conclusión, este sistema le permite a los ganaderos gestionar de mejor manera el tiempo de parto, mejorando el bienestar del animal y la eficiencia de la granja, reduciendo riesgos y asegurando la atención adecuada para vacas y terneros. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Takuji Noda, que pertenece a una empresa privada llamada Biologin Solution Inc., y en conjunto con otros investigadores de la Universidad de Kyoto, en Japón. Este estudio presenta un dispositivo innovador basado en inteligencia artificial que se adhiere a los animales marinos y que permite clasificar los sonidos submarinos, brindando la información útil y valiosa a los expertos y a los científicos para ejercer mejores políticas ambientales.
Vamos a verlo juntos. Los sonidos submarinos provienen de animales marinos, el entorno geofísico y actividades humanas, formando el paisaje sonoro submarino. Comprender este paisaje es crucial para monitorizar la salud de los ecosistemas y los impactos del ruido humano en la vida marina. Sin embargo, capturar y analizar estos sonidos ha sido un reto, especialmente en áreas remotas. Este equipo de investigadores ha diseñado un logger de sonidos portátil que se adhiere a las tortugas marinas, focas y tiburones. Este dispositivo captura y clasifica sonidos submarinos, transmitiendo los datos a la superficie cuando el animal emerge para respirar, permitiendo un monitoreo en tiempo real. El dispositivo es liviano y pequeño, incluye un hidrófono omnidireccional con un rango de frecuencias de 1 Hz a 100 kHz y usa Deep Learning para clasificar los sonidos. Los resultados se transmiten a través de redes celulares o satelitales, proporcionando datos precisos sobre los sonidos biológicos, geofísicos y antropogénicos. El sistema procesa los datos en el borde, utilizando redes neuronales para clasificar sonidos en 3 categorías, lo que reduce el consumo de energía y optimiza la transmisión al enviar solo los resultados relevantes. El dispositivo utiliza Deep Learning con una versión optimizada de MobileNet para clasificar sonidos submarinos, como lo de los animales marinos, olas y barcos, mediante espectrogramas preprocesados. El sistema fue probado en tortugas verdes en las islas Yaeyama, donde se registró y clasificó sonidos en tiempo real, variando según la profundidad y ubicación. Entrenado con 52 tipos de sonidos submarinos, clasifica los sonidos en 3 niveles, permitiendo distinguir sonidos complejos. En conclusión, el dispositivo tiene un gran potencial para la conservación marina, permitiendo monitorizar el paisaje sonoro en tiempo real, identificar fuentes de ruidos y proteger ecosistemas. Los datos recopilados tienen el potencial de generar mapas de distribución de especies y patrones acústicos claves para la gestión de áreas protegidas. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Xu Hongfeng y equipo de la Universidad de Shenzhen, en China. En este trabajo se presenta un proyecto llamado Goose Detection Lion, que está basado en Computer Vision, inteligencia artificial y cámaras de alta resolución, que permite detectar enfermedades en gansos cabezas de león, mejorando así la salud animal y el trabajo manual en las granjas. Vamos a verlo. En la industria ganadera y avícola, la integración de tecnologías como IoT, inteligencia artificial y computación en la nube ha dado lugar a sistemas de monitorización inteligente que optimizan la gestión de los animales, mejorando la eficiencia de los productores. En este contexto, Goose Detection Lion es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial está revolucionando la producción avícola al automatizar la detección de enfermedades en gansos cabeza de león en entornos de granja, un proceso que anteriormente dependía en gran medida de la observación manual. Para ello se construyó un conjunto de datos compuesto por 2.660 imágenes capturadas por 6 cámaras en una granja de Chenghai, Shantou, en China. Este dataset incluye imágenes de gansos grandes, mayores a 9 semanas, y pequeños, de 5 a 8 semanas, recolectadas en diferentes días y bajo diversas condiciones de luz y clima, utilizando cámaras de alta resolución, lo que garantiza una cobertura precisa del comportamiento de los animales. Goose Detection Lion destaca por su anotación manual precisa de imágenes, realizada por 50 voluntarios supervisados por expertos. Se probaron 6 métodos de detección y el modelo YOLO V5 se destacó por su alta precisión, eficiencia y tamaño reducido. Utilizando métricas COCO, YOLO V5 superó a los demás modelos en precisión media, siendo específicamente eficaz en escenarios densos con mucha superposición, como en las granjas. En las granjas, este sistema mejora la precisión en la detección de enfermedades, como el paramyxovirus, y facilita la implementación oportuna de tratamientos preventivos, como la vacunación o el uso del interferón. En conclusión, el sistema propuesto marca un gran avance en la aplicación de la inteligencia artificial en la industria avícola para la detección de enfermedades en gansos cabeza de león en entornos de granja. Este sistema podría sentar las bases para futuros desarrollos en el monitoreo y el cuidado animal. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado, y si fue así les pedimos por favor su like. Con respecto al próximo programa hablaremos de las tecnologías aplicadas al deporte, o las Sport Tech. Como siempre en este programa presentaremos algunos trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo la ciencia y la tecnología está transformando este mundo. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.